Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a analizar una nueva partida, en esta ocasión una de un torneo escolar sub-10 donde juega con blancas Uriol Padín, uno de los alumnos de mi club. La partida es bastante corta y está bastante bien para analizar algunos temas tácticos y algún error de apertura. Bien, vamos allá. La partida comenzó así, con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Hasta aquí todo normal, esto es una apertura italiana. Y aquí ahora normalmente las negras suelen jugar o bien alfil C5 o caballo F6, aunque también hay otras posibilidades, como vamos a ver. Y aquí las negras, en vez de jugar estos caminos normales, decidieron jugar caballo D4, que parece un error, porque las blancas, si os fijáis, el peón D5 ahora lo pueden capturar. Pero esto es una trampa. Aquí, sin extendernos mucho, las negras pueden jugar dama G5. La posición a partir de aquí daría para todo un vídeo, pero vamos a ver solamente una posible continuación, pero hay varias. Aquí las blancas, por ejemplo, si juegan caballo por F7, parece que están ganando porque tienen un peón más, es decir, ya serían 2 de ventaja, y además están tocando la torre de H8 y la dama en G5. Lo que pasa es que después de dama G2 y, por ejemplo, torre F1, porque la torre de H1 está amenazada, ahora las negras hacen dama E4, jaque, y ganan, porque si alfil E2 tenemos caballo F3 con mate, y si dama E2, aquí, después de comernos la dama, las negras tienen bastante ventaja. Así que volviendo a la partida, aquí lo correcto no es comer en E5, sino cambiar en D4. Y ahora, después de enrocar, las blancas están bastante bien. Las negras continuaron con caballo F6, las blancas movieron D3, peón D6 y C3. Las blancas quieren sacar su caballo de B1 y una buena idea es intentar, mediante C3, que el peón de D4 desaparezca. O bien nos lo comemos, o bien las negras lo cambian en C3 y ya podemos sacar el caballo. Y aquí las negras cometieron un error, caballo G4. Posiblemente su idea es preparar dama H4 y amenazar en H2 un mate con el caballo y la dama. Lo que pasa es que las blancas tienen varias posibilidades para salvar esta futura amenaza. Aquí, de forma muy sencilla, podían haber comido en D4, con lo cual tienen un peón de ventaja y un buen centro, y si dama H4, alfil F4, sacando una pieza nueva y defendiendo en H2 y no hay ningún problema. Eligieron otra continuación las blancas, hicieron peón H3, que también está bastante bien, y después de caballo H6, ahora C por D4, y para mí las blancas están bastante mejor, tienen un peón de más, el rey está enrocado, bastante seguro, 3 peones en el centro y además un alfil en C4 perfectamente desarrollado. Todo esto contra únicamente un caballo en H6 de las negras, que ni siquiera está controlando el centro, y las negras prácticamente no han hecho nada todavía. Ahora las negras continuaron con su idea, dama H4, y están amenazando un futuro sacrificio de alfil en H3, que sería a cambio de 2 peones. Pero aquí realmente no hay ningún problema. Las blancas se comieron el caballo de H6, que no es que sea una mala jugada, pero quizás está facilitando un poquito el trabajo a las negras. Pero repito, no pasaba nada, las blancas aquí siguen estando mejor y si no se hubieran equivocado posiblemente habrían ganado la partida. Aquí podíamos jugar con blancas dama F3. Esto está sobreprotegiendo en H3, por ahora además evitaría la entrega del alfil, pero las blancas prefirieron hacer caballo C3, que no es una mala jugada. Alfil por H3, las negras por fin entregan el alfil, y ahora aquí hay dos formas de continuar. Una que da ventaja a las blancas hubiera sido esta, por ejemplo, alfil por F7, rey por F7, y la idea es que cuando el rey haya comido este alfil, hacemos dama F3 y luego nos podemos comer
el alfil, bien con el peón, bien con la dama. Y aquí las blancas tienen al menos un poquito de ventaja, un peón de más y su posición no es peor. Pero en la partida las blancas comieron en alfil, que también les deja con ventaja, pero quizás es un poquito más arriesgada. Ahora las negras comieron el peón y están amenazando mediante torre G8 mate en pocas jugadas. Aquí las blancas no lo vieron y jugaron torre C1, que es un error muy grave. Y ahora el mate del que hablábamos, torre G8, el rey no se puede mover, solamente podemos jugar dama G4 y ahora sería mate después de torre G4. ¿Qué hubiera pasado si aquí las blancas, en vez de jugar torre C1, que era la mala, eligen caballo E2? La idea de caballo E2 es poder ponerlo en G3 cuando nos hagan jaque con la torre. Después de esa jugada de torre G8, aquí tenemos caballo G3 y la posición las blancas la salvan tranquilamente. Aquí las negras tienen dos opciones. Una que les da tablas, que sería la más correcta de todas, entregando la torre, no hay más opción que comerla, y ahora después de dama por G3 es jaque y las blancas no tienen protección para el rey. Mediante jaques en H3 y en G3 las negras van a conseguir jaque perpetuo. No hay más posibilidades para las blancas. Curiosamente aquí las negras tienen una torre de menos, pero dado que el rey blanco no está muy seguro, tienen la posibilidad de las negras de hacer tablas. La otra opción, que era la que yo en principio había valorado en clase después de ver la partida un poquito por encima, era que después de caballo G3, aquí las negras podían jugar H5. Y en principio yo pensaba que con esta amenaza y luego jugar H4 las negras al menos recuperaban el caballo y se quedaban bien. Pero creo que no lo evalué bien. Aquí había dama F3, esto sí que lo habíamos visto en clase. Y ahora después de, por ejemplo, torre G7, yo solamente había contemplado esto, dama G2, dama por G2, rey por G2. Este cambio de damas las negras lo han hecho simplemente para mantener la clavada del caballo. Y ahora H4 nos comeremos el caballo y parece que la posición está más o menos igualada. Lo que sucede es que aquí, después de torre G7 de las negras, no jugamos dama G2, sino que podíamos hacer E5. La dama está tocando en B7 y aquí parece que había algunos temas tácticos que hacían que las blancas pudieran mantener la ventaja. Pero bueno, esto ya sería un poquito más complicado. El error de la partida, lógicamente, estuvo en que aquí las blancas ni siquiera vieron la amenaza de mate, jugaron torre C1 y a partir de aquí vino el mate que no pudieron evitar. No jugaron mal las blancas, simplemente cometieron finalmente un error un poco tonto con la torre, pero la partida en general creo que estuvo bastante bien. Nos vemos en la siguiente partida.